Buenas noches, Iglesia. Es un gran privilegio poder hoy llevarles la palabra, lo que el Espíritu del Señor ha puesto en mi corazón para que crezcamos en la fe, para que llevemos frutos, que eso es lo que quiere el Señor en el día de hoy, que conozcamos la enseñanza, cómo permanecer en Él y llevar frutos. Bendiciones, hermanos. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Vamos a orar. Gracias, Señor, por darnos la oportunidad hoy de estar ante tu presencia. Te pido que sea tu Santo Espíritu acompañándonos y dirigiéndonos para este estudio. Que tu palabra sea viva y eficaz y llegue a nuestros corazones y a los corazones de las personas que nos escuchan. Te pedimos, Señor, que tomes el control de mis palabras para ser claro y preciso con esta enseñanza. Te lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, es una enseñanza y una invitación para que sepamos dónde tenemos que colocar nuestra confianza. Cuando nosotros comprendemos que debemos movernos y buscar siempre apoyarnos junto al Creador, todo, como dice en el Salmo 18, podemos confiar, podemos reposar, porque Él es nuestro libertador, Él es todo para nosotros. Te amo, Señor, eres mi fortaleza, eres mi roca y mi libertador, escudo y guía de mi salvación, refugio para librarme del acosador. En todas mis angustias te he clamado, Señor, solo en ti sé confiar. Tú sí que escuchas mis angustias, mi aflicción la sabes aliviar. Cómo me has librado del enemigo, que alardea de ser más fuerte. Mas tú, Señor, viniste a mi apoyo y me diste las fuerzas de un valiente. Sé que mientras esté en tus caminos, por ti, mi Señor, estaré protegido. Solo tú eres mi único Dios, contigo soy un hombre bendecido. Por esto, tú enciendes mi lámpara. Señor, tú eliminas mis tinieblas, para que camine en tu revelación, y por tu palabra la oscuridad siempre tiembla. Te damos gracias, Señor, porque nos permites obtener fruto de tu palabra. Este es un ejercicio del Salmo 18, en el cual busqué traerlo a claridad en una forma de unos versos. ¿Cómo es de bueno cuando nosotros reposamos en el Señor? El texto que vamos a estudiar en esta oportunidad está en el libro de Juan, capítulo 15, versículos del 1 al 8. Vamos a leer en la versión de la Reina Valera. Yo soy, capítulo 15 de Juan, versículo 1. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego y arden.
atención, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Te damos gracias, Señor, por esta palabra tan maravillosa que nos dejaste en el libro de Juan, del apóstol Juan. Te damos gracias, Señor, porque tú nos vas a hablar en estos momentos y nos vas a enseñar cómo permanecer y cómo ser buenos pámpanos, buenas ramas, estando en Cristo Jesús, para poder llevar fruto y mucho más fruto para la obra del reino de Dios. Esta parábola parece que Jesús caminaba con sus discípulos y es probable que haya pasado junto a un lugar donde había una vid y les habló, les trajo la enseñanza, hablándoles de la vid verdadera, de los frutos, de ser limpios por la palabra y permanecer en él para obtener lo que se pida. Vemos en el versículo 1 cómo el Señor dice: yo soy la vid verdadera. ¿Será que existía otra vid? ¿Había otro viñero? Claro que sí. La vid en el Antiguo Testamento representaba a Israel, y así se daba a conocer en algunos textos del Antiguo Testamento. Nosotros podemos observar en el Salmo 80, versículo 9, Salmo 80, permítame, lo leemos. Versículos 8 y 9. Hiciste venir una vid de Egipto y echaste las naciones y la plantaste. Limpiaste sitio delante de ella e hiciste arraigar sus raíces y llenó la tierra. Ahí vemos que el Señor está hablando de Israel, que lo hizo venir de Egipto y él era su viñador. En Isaías 5:7 también nos habla dice: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Qué maravilloso, esa era la viña que él tenía. En Jeremías 2:11 también dice: te planté de vid escogida, simiente verdadera, toda ella. ¿Cómo pues te has vuelto sarmiento, vid extraña? El Señor vio cómo el pueblo de Israel, que era un pueblo cuidado por él, se dedicó a la adoración de Baales y a levantar altares a cosas paganas. Fue una forma de ofender al Señor. Mire, en Oseas, otro texto muy similar, Oseas, capítulo 10, versículo 1. Israel es una frondosa viña que da abundante fruto para sí mismo. Conforme a la abundancia de su fruto, multiplicó también los altares conforme a la bondad de su tierra y aumentaron sus ídolos. Por eso el Señor está diciendo: yo soy la vid verdadera. Él era la vid ungida del Padre, que era el labrador. ¿Qué no hará el Padre, siendo el labrador, para cuidar esa viña? Nosotros vemos que el labrador es Dios, Jehová, y Jesús es la vid. Por eso dice: yo soy la vid verdadera. Luego los confronta y les dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitaré. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve mucho más.
Ahora Jesús los confronta, sí, les dice, yo soy esa vid verdadera, esa vid genuina. Confronta su forma de concebir ellos y ahora le dice, todo pámpano que en mí, quiere decir que Él era el que debíamos imitar. Él era el que les dice, miren hacia mí, en mí van a tener todo el contenido para que den buenos frutos. Él estaba con sus discípulos, pero también expresa cómo el Señor, siendo la vid y el Padre su labrador, el Padre muchas veces protegía siempre a Jesús. Jesús fue guardado, fue protegido. Cuando fue engendrado en María, Dios Padre Todopoderoso lo guardó y lo protegió para que pudiera nacer en la tierra donde era la promesa. Cuando lo fueron a perseguir para matarlo, que estaban matando a todos los niños, Dios lo guardó llevándolo a otro lugar. Dios Padre le permitió obtener la provisión necesaria con aquellos hombres sabios del oriente que le dieron provisión y bendición cuando él abandonó las tierras en las cuales vivían porque estaban matando a todos los niños pequeños. Siempre el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, ha tenido cuidado de su Hijo. El Señor nos afirma, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Saben ustedes, hay algo maravilloso. El Señor tiene cuidado de nosotros para limpiarnos, como nos dice en el Salmo 119:9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Es la palabra de Dios y esa era la que ellos conocían, porque andaban con Jesús, recibían de la fuente directa las enseñanzas de la doctrina del reino. Jesús, mire cómo les muestra que se deben identificar con Él. Por esto le dice, todo pámpano, rama que en mí no lleve fruto, lo quitará. No todo el que andaba con Jesús tenía fruto. Sí, estaba con los 12 apóstoles, con sus discípulos amados, pero había uno que no tenía frutos. Ya ustedes sabrán cuál era el que no tenía el fruto. Era Judas. Ahora creemos que nosotros, por estar en una iglesia y porque nos congregamos, estamos llevando fruto. Nosotros, nos dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Tengamos en cuenta esto, que así como Judas, que andaba con Jesús, no llevaba fruto, nosotros vamos a la fuente donde enseñan la palabra, en la iglesia, en nuestra casa de Dios para la familia, donde por medio de siervos y pastores nos transmiten las enseñanzas para que podamos activarnos y llevar ese fruto y mucho más fruto. Es que permanecer en Cristo cuesta, permanecer en Cristo cuesta. El enemigo siempre está colocando tretas, tiene artimañas para hacernos deslizar y hacernos caer. Nosotros, si nos alejamos un poco y dejamos de ser esa rama pegada allí de ese gran árbol, caeremos en la tentación. El enemigo te vive recordando tu pasado y te coloca todo tiempo en aflicciones, angustias. Te busca llevar a cosas de la carne, porque así crea enemistades, porque vivir en la carne trae muerte, y esto para nada, absolutamente nada, agrada a Dios. Vivir en la carne no agrada a Dios,
y más al actuar en medio del sueño, andando por la vida sin ser el dueño, destruyendo el templo en forma veloz. Ocuparse de la carne trae muerte. No desperdicies aún esta oportunidad de alcanzar en el espíritu la intimidad, vivir con Cristo en el corazón y tu mente. Solo mientras estemos en la carne, podremos por Cristo ser hijos redimidos. Sometamos este cuerpo de muerte, renovándolo, y para que así no andemos perdidos. Es en la carne que debemos soportar la prueba y alcanzar la paz del Creador. Cuando se depure este hombre exterior, la carne nunca nos volverá a gobernar. Es la manera de nosotros renunciar a las cosas de la carne. Pero el enemigo es sutil, el enemigo sabe, y por eso en Romanos, en el libro de Romanos, en el capítulo 8, versículo 7, nos lo dice el Señor: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermano, cada uno debe saber que si nosotros queremos andar en este camino, tenemos que empezar a renovar nuestra vida y renunciar a todas esas obras manifiestas de la carne. Si nosotros vamos al libro de Gálatas, ¿será que de pronto no encontramos alguna cosa en la cual nosotros estamos fallando? Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterios, fornicación, inmundicia, lascivia. ¿Te suena como algo de eso? Estamos fallando en la carne. Idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto. ¿Será esa lista muy exagerada? ¿Será que nosotros no tenemos ninguna dificultad con ninguna de estas cosas en la carne? Nosotros somos probados en la carne diariamente, constantemente. ¿Y sabe cuándo? Cuando estamos solos. ¿Te has dado cuenta si en la intimidad de la noche, muchas veces cuando estás solos y tienes su televisor, no es que el televisor se te pase para esos canales de películas de pornografía, pero usted a lo mejor cierra tu puerta y dice: Señor, yo no te permito que entres aquí, yo te permito que estés en el resto de la casa, pero aquí en este instante no quiero que estés. Y es que el Señor no te va a acompañar, porque si el Espíritu Santo te estuviera hablando en ese instante, te alejarías de ver y contaminar tus ojos con esas basuras que el enemigo siempre nos quiere colocar para que dañemos nuestra mente. Definitivamente, el Señor es esa vid que quiere ver en ti y en mí que llevemos frutos, porque pámpano que no lleva fruto será quitado, y el que lleva fruto será limpiado para que lleve más fruto. Y qué sorpresa, es con la palabra que nos limpiamos, es con la palabra. Hermanos, nosotros ya fuimos limpiados por la palabra. Nosotros tenemos que irnos todos los días, día tras día, buscando esa renovación en la palabra, ese sustento, ese soporte para no caer en las pruebas que la carne nos coloca.
Es decir, el Señor nos dice en Corintios 2, capítulo 7, versículo 1. Vamos buscando. Segundo libro de Corintios, capítulo 7. Así pues, hermanos, así que, amados, puesto que tenemos promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ustedes saben, mis hermanos, que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Si nosotros no buscamos limpiarnos con la palabra, nada vamos a hacer. No vamos a poder llevar esos frutos y vamos a terminar siendo quitados, cortados y echados al fuego. La palabra es la fuente inagotable para fortalecernos cuando nos empoderamos y la aceptamos en el corazón. El Señor no quiere que seamos ramas infértiles, quiere vernos frutos. ¿Cuántas veces alguien tiene permanencia en el árbol y sus frutos no se ven? Así, ¿cuántos llevamos recibiendo la palabra? Asistiendo a la iglesia. 1, 2, 5 años, 10 años, 15 años. ¿Y dónde están los frutos? Me llama la atención de la parábola que nosotros conocemos como el hijo pródigo o el hijo perdido. No la vamos a leer, vamos a hacer un recuento. Está en Lucas 15, 29, donde un hombre tenía 2 hijos. Y el hijo menor pidió la herencia y se fue y la malgastó hasta llegar a comer algarrobas con los cerdos. Y él dijo: yo aquí sufriendo, y en la casa de mi padre hay abundancia de comida. ¿Cómo puede ser posible que yo esté aquí? Y levantó los ojos al cielo y dijo: yo iré y pediré perdón a mi padre. Pero él sabía qué clase de padre tenía. Así, mi hermano, usted conoce la clase de padre que tenemos. El Padre espiritual, que dio su más preciado tesoro, su Hijo Jesucristo. Así como dice en Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo en el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este hijo que estaba disque perdido, tenía conciencia quién era su padre. El padre todos los días se sentaba a esperar que ese hijo apareciera. Y cuando apareció, salió a su encuentro. Así es nuestro Padre. Siempre está atento cuando nosotros abandonamos las obras de la carne para, a través de su Hijo Jesucristo, perdonarnos, recibirnos. Pero ese otro hijo, que ya era un hombre, porque trabajaba el campo también, se enojó porque vio que el padre hizo fiesta. Hizo fiesta y le dice: ¿cuánto te he servido? Y no me has dado ni un cabrito para gastármelo con mis amigos. Y el padre le dijo: si tú lo tienes todo, no era sino cogerlo. Así nos pasa muchas veces nosotros. Creemos que perteneciendo, yendo al culto dominical, pero no nos abandonamos el resto de semana en buscar y en permanecer en esa intimidad con el Señor. ¿Qué frutos, pregunto, mis hermanos, podemos dar? Son personas que en todo momento y en toda circunstancia se están dejando abatir por algún evento que les suceda y no son capaces de dar la buena batalla. Nosotros tenemos que crear
esa pertenencia, que no nos pase de lo de ese hijo, que pertenecía a ese hogar, pero no sabía los beneficios que podía gozar con su padre. Cuando uno no permanece en el Señor, se debilita, porque no tiene el disfrute del Espíritu, y todo se vuelve una carga, y termina echado fuera como una rama seca. Porque cuando está separado de la vid, nada podemos hacer para ser renovados y transformados con los frutos para una mejor vida. Nosotros tenemos que sujetarnos, pegarnos allí. Por eso el Señor insiste: yo soy la vid verdadera. Todo pámpano que en mí está debe llevar fruto. Eso espera el Señor, que nosotros demos fruto y demos más y mucho más frutos. Porque todos los días Él espera que la palabra haga el efecto, y las promesas que existen en la Biblia, en las escrituras que nos dejó, en este libro, que debemos de meditarlo de día y de noche para crecer en el entendimiento y en la intimidad con el Señor, para establecer esa buena relación. Porque si nosotros no conocemos las promesas que Él nos ha dejado, ¿cómo podemos dar la buena batalla? Cuando uno es desconectado, cuando es arrancado, sentimos más los ataques del mundo. Sin la cobertura de Dios, somos más vulnerables. El Señor también nos dice, cuando estamos con Él, como habla en Mateo 10:22, que por causa de Él nosotros somos aborrecidos, somos perseguidos. ¿Cuántos de nosotros, cuando el Señor nos apartó y nos trajo a su redil, nos trajo a su vid, nosotros fuimos apartados, llegamos a Él porque Él nos trajo, porque Él nos escogió, porque fue su infinita misericordia que nos alcanzó para hoy conocer de su palabra? Pero ¿quién de nosotros ha dicho que estar en el Señor es un camino fácil? Es supremamente difícil. ¿Quién no ha visto señalamientos como estos? Ya a vos te lavaron la cabeza. Ya no sos el mismo. Sos otra persona diferente. Ya no compartís con nosotros. Es claro que podríamos decir, afirman que me lavaron la cabeza, mas no parecen tener razón, pues fue más bien todo este cuerpo entero con la gracia divina de mi Salvador. Doy gracias al Señor, porque aparte de mi cabeza, yo le pedí al Señor que lavara todo mi cuerpo, para poder andar más conforme a sus mandatos, a sus estatutos. ¿Cuántos de nosotros también nos les han dicho, ya entraste allá, te van a quitar todo el dinero? Y pregunto, ¿y cuando estábamos en el mundo, qué nos trasnochaba? ¿Qué nos quitaba el dinero? Pues eran las obras de la carne. ¿Y para qué servía eso? Nada más que para destruir este cuerpo, para enfermarlo con alcohol, con vicios, con drogas, con cuántas cosas. ¿Cuántos daños le hicimos a nuestro cuerpo y cuánta fortuna se ha perdido en las cosas de la carne que nada aprovechan? Cierta ocasión, un amigo de una edad me dijo, ya a una edad avanzada, me dijo, hermanito, fue que ya yo dejé el trago. Y yo le contesté, usted no dejó el trago te dejó a vos, porque tu cuerpo ya no resiste, tu cuerpo está débil, tu cuerpo está enfermizo, y la recomendación que te dieron es que si seguís bebiendo,
vas a morir prontamente porque esa cirrosis te tiene destruido todo tu cuerpo. Así pasa muchas veces. La gente dice, dejé de fumar. Y no es que haya dejado de fumar, sino que sus pulmones ya no respondieron más. Y ya tienen que respirar con una botella de oxígeno. Qué tristeza, cuánto nos quita el mundo. Nosotros, para el reino de Dios, ofrendamos, diezmamos, pero conforme a nuestro corazón. Como nuestro corazón propone, el Señor conoce cuánto de lo que Él mismo nos da, nosotros debemos retribuirle para la obra del reino de Dios. Y les digo, es una bendición cuando uno ayuda a la obra del reino del Dios. Cuando uno ayuda a otro hermano. Y en estos tiempos sí que es conveniente, si puedes, darle la mano a algún hermano, darle una bendición. Porque la palabra de Dios dice, al que al pobre le da, a Dios le presta. Qué bueno cuando nosotros nos hacemos acreedores con el Señor. El Señor no se queda sin darnos la buena retribución. El Señor mira nuestro corazón y Él responde a nuestra necesidad en el momento preciso. También nos dicen, definitivamente te perdimos. Yo digo, sí, me perdieron, pero he ganado a Cristo en mi corazón. Por esto podemos expresar que cuando permanecemos en la vid y nos sometemos a su disciplina, que aunque duele, es bendición. Toda disciplina duele. Cuando nosotros comprendemos que debemos es acercarnos confiadamente al Señor, Él siempre nos estará esperando. Solo en Él existe la más grande paz que todo corazón vive anhelando. Someteos a Dios en todo instante y lograremos sabiamente vivir. Nuestro caminar será tan especial que hasta el mismo diablo va a huir. Quien se humilla ante ti, Señor, con las rodillas en el suelo, verá que la gracia es alcanzada porque tú la entregas desde el cielo. Someteos a Dios completamente. Acerquémonos con el corazón menguado y Él nos reparará nuestras vidas para no sufrir más en el pecado. Qué bueno cuando nosotros nos dejamos reparar por el Señor. Esto no es fácil. Hay que resistir los ataques del enemigo. El enemigo está para atacarnos, pero es en ese ataque donde nosotros nos vamos probando. Por eso el Señor le dijo a Pedro, Simón, Simón, vuestro adversario el diablo os ha pedido para zarandearlos. ¿Sabe qué es eso? Para movernos, para probarnos. Todo desierto, toda prueba, la debemos aprovechar afianzándonos en las promesas de Dios, porque Él ya venció por nosotros. Cuando nosotros declaramos con la fe que el Señor ya venció, nosotros obtenemos el triunfo. Miremos entonces permanecer en Cristo definitivamente y en su vida es de valientes. Debemos esforzarnos, no perder el contacto diario constante con su palabra. ¿Cómo? No vamos a flaquear ante las distracciones del mundo, ante las cosas carnales, si nosotros no nos estamos alimentando diariamente con el poder de la palabra. La palabra es viva y eficaz y tiene un propósito en nosotros, a transformarnos y hacernos personas nuevas. Por eso el Señor nos dice, ya en el versículo 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. ¡Qué maravilloso! Yo quiero contarles que esto es empoderamiento total con el Señor. En las pruebas y en las dificultades es donde estamos llamados a permanecer.
Sabemos que porque sabemos que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien, conforme a su propósito. Nosotros tenemos que preguntarle al Señor cuando venga una dificultad: Señor, ¿cuál es el propósito de todo esto? Nosotros muchas veces escuchamos testimonios de las dificultades que pasan las personas, de los hombres en la antigüedad, cómo superaron todas esas dificultades. Nosotros si conociéramos más la palabra, podríamos estar tranquilos que confiando en el Señor vamos a pasar al otro lado. Quiero dejarles esta enseñanza en base a un testimonio que acabo de pasar en estos días. Desde el mes de noviembre presentaba un problema en el colon, sangrado exagerado. Fui donde el médico, me hicieron una colonoscopia en noviembre. Me descuidé y no fui por el resultado. Quizás por eso pasé en diciembre tranquilo, relajado. Pero en el mes de febrero fui a una cita y el médico me recibe que si no conocía los resultados. Le dije que no los había reclamado, que si había que reclamarlos porque ese día me hicieron una biopsia. Y me dijo: sí, mi querido amigo, aquí usted presenta un problema en el colon